La lucha entre las ciudades-estado griegas abren el paso a un nuevo poder. Con Filipo, el reino de Macedonia sale de su anonimato y hace sentir su fuerza. Su hijo, Alejandro, con sus conquistas, forja el más grande de los imperios hasta entonces conocidos. Las conquistas de Alejandro Magno difunden la cultura griega y el oriente se heleniza. El caballo es uno de esos animales en los que se conjuga armoniosamente muchas cualidades: señorío, fuerza, resistencia, gracia y lealtad. Ha habido casos en los que el caballo y su jinete logran tal identificación que parecieran formar un solo ser. Algo así como los centauros, que eran personajes mitológicos, mitad hombres y mitad caballos. Esos casos se dieron mucho en aquellas épocas en las que los guerreros propiamente pasaban meses arriba de sus cabalgaduras en las largas campañas militares. Entre esos guerreros, montando en su caballo y marchando siempre al frente de sus hombres, abriendo con su espada las filas enemigas, Alejandro de Macedonia fue el gran conquistador, el Magno. Siglo IV antes de nuestra era. En la península balcánica dominaba un clima de tensión. Las constantes guerras entre las ciudades-estado griegas las debilitó a tal grado que ya no volverían a recuperarse. El mundo helénico comenzaba su ocaso. Esparta, después de vencer a Atenas, comenzó a hostigar a Tebas, su antigua aliada. De nuevo, la guerra. La lucha se hizo inevitable. E inevitable también fueron las consecuencias de la rivalidad que siempre había existido entre las ciudades-estado griegas. En el norte de la península de los Balcanes, el reino de Macedonia aprovecharía la división y el debilitamiento de sus admirados vecinos, los griegos. Macedonia salía de su anonimato para convertirse en el gran imperio. El macedonio era un pueblo emparentado con el griego, pero cuya cultura se quedó estancada, lo que fue motivo de desprecio. Para los griegos, sus vecinos del norte eran solo bárbaros, campesinos y pastores, o rudos cazadores que seguían viviendo gobernados por un monarca. Pero con esa condición rústica de su pueblo, Filipo, rey de Macedonia, hacia mediados del siglo IV antes de nuestra era, forjó un poderoso y disciplinado ejército con el que planeaba expandir su reino. De acuerdo a sus planes, Filipo se encargó de fomentar las rivalidades entre los griegos. Después, para sostener sus campañas militares, se apoderó de las minas de oro y plata de Tracia. Lo siguiente era abrirse paso al mar, contar con una flota para vencer a Atenas. Los planes de Filipo se coronaron con el éxito al derrotar a los atenienses en una lucha en la que su hijo Alejandro, de solo 18 años de edad, reveló el genio militar y el arrojo temerario en la batalla que lo caracterizó. Con esa victoria, Filipo extendió su poder a las ciudades-estado de la Grecia continental, exceptuando a Esparta. Y con la confederación que creara, une a los griegos para vencer al enemigo común, Persia. Pero con el asesinato de Filipo, la conquista y dominación del imperio persa la emprendería su hijo Alejandro. Alejandro reunía las cualidades que hicieron de él el gran conquistador. En él se combinaban el temperamento voluntarioso, implacable, y el arrojo guerrero, con la inteligencia objetiva de político y de genio militar. Junto a esas cualidades, contrastaba el refinamiento de la cultura helénica que recibiera del célebre filósofo griego Aristóteles.
Con la muerte de su padre, Alejandro, que contaba ya con 20 años de edad, tuvo que imponer y demostrar su autoridad. Eliminó a sus adversarios y acabó con las rebeliones de los tebanos y los atenienses. A la ciudad de Tebas la destruyó, pero Atenas, a la que siempre admiró, le concedió la paz. Con ello, Alejandro restableció el dominio macedonio y preparó su campaña para conquistar Persia. La conquista del imperio persa era una empresa por demás difícil. El imperio de los persas abarcaba un extenso territorio que iba desde la India y el mar de Aral hasta Egipto. Tan grande dominio estaba compuesto por diversos pueblos sometidos. Cada uno con su propia lengua y costumbres y con geografías tan variadas que iban de las zonas más frías a los más candentes desiertos. Formando parte de aquel imperio, los pueblos sometidos contribuían con tropas, lo que originaba la superioridad numérica de los ejércitos persas. Confiado en la superioridad de sus tropas y en el conocimiento de su territorio, Darío III, el rey persa, menospreció a la partida de bandidos, como calificó a las fuerzas macedónicas. La actitud de Darío III favoreció a Alejandro, que desde su llegada al Asia Menor comenzó con las conquistas que le merecieron el título de el más grande, el mejor, el magno. Alejandro Magno compensó la superioridad numérica del enemigo y el desconocimiento del territorio con mejores estrategias, los ataques rápidos y la movilidad de sus tropas, que se desplazaban con facilidad a donde fuese necesario. Las victorias de Alejandro fueron contundentes y una a una fueron cayendo las ciudades y capitales persas en una campaña que duró 3 años. Pero el afán de conquista y de poder impulsaron al Magno a continuar su campaña, y en el año 327 antes de nuestra era se interna en la India, en donde somete a uno de sus reinos. En la India también se propagó el fenómeno cultural helenista. De manera que la cultura de este milenario país se nutrió con la ciencia y el arte de Grecia. Pero también Occidente se enriquecería con la ciencia y las doctrinas religiosas de la India. La carrera de Alejandro Magno solo la detuvo la fiebre palúdica que le dio muerte a los 33 años de edad. Pero su imperio se extendió desde el río Indo hasta Egipto. La conquista de un imperio, el cambio de un nuevo monarca impetuoso y decidido, cuya cultura, lengua y tradiciones son diferentes a las de los pueblos sometidos, tuvo que traer consecuencias. A la par de sus victorias, Alejandro fue organizando su imperio en Oriente. Fue construyendo nuevas ciudades y en estas y en las antiguas estimuló el comercio y reactivó la circulación de la moneda a partir del tesoro persa que mandó fundir. El Magno, además de militar y político, era un hombre refinado, admirador de la cultura griega que propagó por su imperio. Alejandro apoyó con grandes sumas de dinero el estudio y la investigación científica, así como el desarrollo de las artes y, por supuesto, la construcción de bibliotecas. La conquista de territorios entonces remotos aportaron datos que fueron de gran utilidad a los sabios de Occidente, quienes tuvieron así noticias de especies animales y vegetales hasta entonces desconocidos, o de ríos y montañas que enriquecieron la geografía o la historia con el descubrimiento de otros pueblos. Alejandro Magno unió a Oriente y a Occidente. Para que algo sobreviva, tiene que evolucionar, sufrir cambios. Y eso sucedió con la cultura griega bajo el imperio de Alejandro Magno. En el arte escultórico hubo cambios significativos. En el arte griego o helénico
se trataba de expresar el ideal de la belleza y de la perfección. Mientras que en el arte helenista, la tendencia fue expresar las pasiones, el dolor o el sufrimiento. Se deseó atrapar el momento, la realidad del hombre. Pero cualquiera que haya sido la tendencia, pensadores y artistas aceptaron la cultura de Grecia, se helenizaron y sus valores estéticos siguieron influyendo siglos después. En las estepas del Asia, pareciera que oímos todavía el espíritu del Magno cabalgando al frente de sus ejércitos, cuando el viento arremolina estas arenas.